Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está todo? Muy bien, doctor. Muy bien. Interesante, un ambiente convulso en el país, ¿verdad? Sí, sí, claro. Veo que hay una gran confrontación Sí, sí. por las tres causales, ¿verdad? Esa es Y el la- aborto, Sí, y una gran cantidad de personas que ha caído en la pobreza. eso es correcto, sí. Ha sido fuerte el impacto de la Nunca pandemia. falta una, ¿no? Así es, Sí. doctor. Bien, vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen Semana 360. El plan de seguridad ciudadana que implementará el gobierno será anunciado el próximo lunes por el presidente Luis Abinader, informó el jueves la Presidencia de la República. Dijo que el programa se encuentra avanzado en un 90% e incluirá las pautas de diseño y tecnología para salvaguardar a la ciudadanía. El Senado de la República envió el miércoles a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el proyecto de ley de referendo para las tres causales del aborto. La solicitud fue acogida luego de que el proponente de la pieza, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, hiciese la petición. Las tres causales se refieren a la permisividad del aborto en tres condiciones específicas: 1, cuando existe malformación congénita de la criatura; 2, cuando la vida de la mujer corre peligro; y 3, en casos de incesto o violación. El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Eddie Alcántara Castillo como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, informó la presidencia. El funcionario fue nombrado mediante el decreto 176-21 emitido el pasado jueves. La Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en primera lectura y envió a comisión el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción de los colegios privados y establece la gratuidad de reinscripción a estudiantes en centros educativos privados. La iniciativa del diputado Amado Díaz tiene por objeto regular los trámites de admisión y pago de inscripción y establecer la gratuidad de los trámites de readmisión o reinscripción a los estudiantes en los centros educativos privados y en las instituciones privadas de educación superior por el interés de proteger el presupuesto de la familia dominicana. El Ministerio Público concluyó el jueves con la presentación de sus pruebas testimoniales en el juicio que se sigue contra 6 imputados de recibir y distribuir sobornos de los 92 millones que pagó la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de importantes obras públicas en el país. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, informó que el próximo lunes presentará las evidencias documentales. Los productores agropecuarios de Constanza vendieron en el mercado nacional 55,000 quintales de zanahorias, con lo que lograron proteger sus inversiones y evitar la pérdida de sus cosechas. Del total, el gobierno dominicano adquirió 5,000 quintales para suplir las bodegas móviles del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. El director general de aduanas, Eduardo Sánchez Lobatón, dijo que lograr el despacho de las mercancías que llegan a los puertos en no más de 24 horas será el primer gran paso que permitirá convertir a la República Dominicana en el hub logístico de la región. El Banco Central reportó que el índice mensual de actividad económica IMAE retrocedió 1.8% en enero, una caída que superó la de diciembre de menos 1%. En enero se endurecieron las medidas para restringir la movilidad, lo que buscaba frenar la propagación del COVID-19 en el país. Un toque de queda más estricto incidió en el resultado de enero, con el que se acumulan 11 meses consecutivos de caída económica. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó de que los contagios del COVID-19 crecen en Europa por tercera semana consecutiva y advirtió contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una parte pequeña de la población ha sido vacunada. La región europea registró la semana pasada más de 1,2 millones de nuevos casos y el número de muertes ha superado ya las 900,000, lo que significa que cada semana fallecen 20,000 personas por el coronavirus en el continente.
América Latina y el Caribe encaran una encrucijada provocada por la crisis desatada por la pandemia que obliga a apostar por una recuperación sostenible, remarcó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La deuda conjunta de las administraciones públicas españolas superó los 1.31 billones de euros en enero pasado, un nuevo máximo histórico, debido al fuerte impacto económico de la COVID-19 que ha supuesto un desplome de los ingresos fiscales y, por el contrario, un aumento del gasto. Según datos oficiales, la economía española cayó el 11% en 2020, la mayor contracción anual de la serie estadística del Producto Interior Bruto, lo que acabó con 6 años consecutivos de crecimiento. La llegada de turistas al Caribe cayó un 65.5% en 2020 en comparación con el año anterior, situación provocada por la COVID-19 según datos de la Organización de Turismo del Caribe, OTT. El Caribe recibió en el año 2020 cerca de 11 millones de turistas frente a los 32 millones de visitas del año 2019, que se considera uno de los mejores de los últimos tiempos. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. Como siempre, muy agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana, nuestro programa Espejo 360. Bien, señores, a través de los meses hemos venido analizando aquí en nuestro programa el impacto que ha tenido la pandemia en la economía, en la gente específicamente, porque tan pronto se anunció al país el primer caso de COVID-19 en República Dominicana, la economía se ralentizó y bueno, áreas fundamentales como el turismo se paralizaron por completo y la economía dominicana decreció un 6.7% el año pasado y ahora uno comienza a analizar todas las estadísticas y observa números, cifras que son terribles. Más de 250.000 de dominicanos cayeron en la pobreza. Eso representa un gran desafío para las autoridades y para nosotros como país porque hemos retrocedido prácticamente 3, 4 o 5 años hacia atrás, es decir, lo que habíamos avanzado se ha retrocedido. Entonces hay un gran desafío para las autoridades y para cada uno de los dominicanos, para el pueblo en sentido general, para lograr la recuperación cuando ya nosotros tengamos la información de que la población, por lo menos un 80% está vacunada. Hay un gran desafío como pueblos, lo tienen otros pueblos del mundo, porque lo que ha pasado en República Dominicana ha pasado en la mayoría de los países del mundo. E incluso América Latina es una de las regiones más afectadas en materia de la cantidad de personas que retrocedieron en su calidad de vida, que se vieron impactados en materia económica y que se convirtieron en pobres o en personas muy pobres. Exacto. Mire, hay algo que yo he observado, sin embargo, y es que la República Dominicana ha sido una economía de las que más ha crecido, no de ahora, ¿no? Eso viene creciendo desde el 90, sí, según plantean las estadísticas, claro. Viene creciendo, pero que ha crecido desde el punto de vista, diríamos, absoluto, más que incluso una economía como la de Chile, como la de Panamá, que son las que se toman como parámetros, ¿verdad? Sí. De crecimiento. Entonces resulta que ahora, como es lógico, esa pandemia no ha sido exclusiva de nosotros. No, claro. O sea, eso ha afectado al mundo entero. Pero hay algunos países que se han beneficiado de esta pandemia. Sí. Por ejemplo, los grandes productores de vacunas. Sí, donde están las grandes farmacéuticas. Ante todo, que hay detrás ahí también algo que me lleva a mí a reflexión, de ver que si realmente el mal es tan generalizado. Pero en el caso de nosotros hay una serie de detalles que nos ayudan a sobrellevar esta situación. Ante todo la solidaridad, ¿verdad?, de nuestros compatriotas, ¿verdad?, que viven en otros países y que siempre están colaborando con su gente, ¿verdad? Y también la habilidad y la capacidad de supervivencia del pueblo dominicano, que es un pueblo acostumbrado diríamos, es un pueblo emprendedor. Sí. El dominicano de cualquier cosa hace un medio de vida, ¿usted comprende? Honesto. Hay de todo, porque usted sabe que la delincuencia también se incrementa, porque hay como una relación directamente proporcional. Claro. Entre la devastación del sistema económico y el asunto del crecimiento de la delincuencia. Pero hay una paradoja. También el buen desarrollo económico trae también mucha delincuencia.
Usted dirá, bueno, pero ven acá, ¿cuál es el problema? O sea que Sí, es así. pero la crisis te trae más. La crisis trae más. La crisis te trae más. Lo que pasa es que las crisis tienen una particularidad y es que la gente empieza a hacer uso de la imaginación antes que de la inteligencia, como decía Albert Einstein. Me gusta citar a ese científico porque era un hombre que tenía los pies muy puestos sobre la tierra. Nosotros los dominicanos estamos haciendo frente con todos los disparates que a veces cometemos, que no hacemos caso a las medidas, ¿verdad? La chelcha de la violación del toque de queda, ese tipo de cosas. Pero yo sé que en la medida que avance el tiempo, nos vamos acostumbrando a la realidad. Sí. Y fíjese cómo los numeritos... Y logramos la recuperación. Bueno, claro que sí. Es más, yo creo que el país está, esto no es exceso de optimismo, pero yo creo que el país está diríamos, una vía de recuperación, aunque no tan rápida como se esperaba, pero yo creo que sí lo hay. Obviamente hay una serie de negocios que le dan más vida diríamos, al movimiento económico y que no han podido abrir en su plenitud. Sí, y en la medida en que el plan de vacunación se complete, que la gente tenga más seguridad de salir a las calles, lógicamente con la protección de vida, que haya mayor confianza, los sectores económicos van a seguir abriendo y vamos a llegar a un punto en que la economía se va a dinamizar por completo. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque los científicos y los que están detrás de las vacunas advierten que el hecho de vacunarse de la primera dosis no significa que usted está libre de contagiarse. No, claro que no. Incluso todavía con la segunda, hay que esperar un tiempo razonable, según dicen, ¿verdad? Sí. Para que usted esté completamente protegido. Y aún así dicen que queda un 5% de posibilidades de que se pueda hacer contagiado. Es decir, que la gente no debe bajar la guardia con el asunto de las medidas, ¿verdad? Sí. Protección. Según Economía y Desarrollo, la pobreza general pasó de 21% en el 19 a 23.4% el año pasado. Y la pobreza extrema pasó de 2.7 a 3.5% en el 2020. Ahora mismo tenemos 2.4 millones de pobres en República Dominicana. Es decir que ha sido un impacto terrible de la pandemia, sobre todo en la calidad de vida de la gente. Bueno. Es decir, porque mucha gente que había logrado un estándar de vida, de repente una situación como esta te transforma, porque después de que tú sales de la pobreza extrema y vas a la pobreza o al primer nivel de clase media, entonces de repente te caes. Es un golpe duro para cualquier persona, para cualquier familia. Lo que yo no entiendo a veces a los economistas y los estadígrafos, que no me explican cuál es el punto que se llama aquí umbral de pobreza, ¿verdad? A partir de donde se deduce, se asume que es pobreza extrema. Por ejemplo, en Estados Unidos, que me gusta tomarlo como ejemplo por muchas razones, usted encuentra que una persona es pobre cuando sus ingresos están por debajo de $600. De $600, que usted dirá, bueno, pues $600, usted lo compara con $600 aquí, y lo que usted consigue aquí con $600 es mucho menos, o sea, con 30,000 pesos, ¿cuántos serían $600? 36,000 pesos. Más o menos. Más o menos aquí. Sí. La canasta familiar aquí en 32. Es decir, que habría que ver cuál es el umbral de pobreza que establecen los economistas aquí. Yo lo que sí sé es que si en un país en donde, por ejemplo, que tenemos cerca de 11 millones de habitantes, usted puede decir que apenas hay 2 millones que están en la pobreza extrema, es decir, que hemos avanzado bastante. Eran más, eran menos, hasta antes de la pandemia. Entonces, porque habíamos avanzado bastante en materia de recuperación de pobreza. Entiendo. O sea que ciertamente... No, y hay unos parámetros que definen cuando usted está en la pobreza extrema, en la pobreza. Sí, claro. Los organismos internacionales lo miden perfectamente. Por eso es que yo siempre he insistido en que el gobierno debe ser cuidadoso con la eliminación de los planes de ayuda. Sí. Porque eso lo que puede hacer es fomentar el descontento popular a ciertos niveles, ¿verdad? Bueno, según dice el último informe que emitió el Ministerio de Economía y Desarrollo, esos planes de ayuda social que se comenzaron a implementar tan pronto entramos en estado de emergencia, como quédate en casa para ti, etcétera, etcétera, que impactaban tanto a la persona que pedía el empleo como a la empresa o la pequeña empresa. Eso evitó que por lo menos 500,000 de personas cayeran en pobreza. Correcto. Por lo menos 500,000 de personas. Pero hay una cosa importante también. Entonces, esos planes, hasta que tú no tienes la economía operando de manera eficiente, tú no puedes llevártelo de plano. Claro, pero entonces, siendo, diríamos, prudente y coherente en el análisis,
Yo creo que, por ejemplo, el gobierno, que quizá tiene muchos compromisos económicos de hacer, promete aquí, promete allá. Entonces ustedes preguntan, ¿de dónde van a salir los recursos si que no se con préstamos? Bueno, si uno, por ejemplo, hace un apretarse, como yo le llamo, el cinturón, se pueden reducir muchas cosas que pueden propender a la paz y a la tranquilidad social. Me hago entender. Yo estaba mirando un informe de que aquí hay una serie de subsidios que son lamentablemente subsidios que dice, bueno, pero acá el gobierno necesita ese dinero. Bueno, esta semana se comenzó a hablar de la necesidad de revisar la ley de hidrocarburos y una serie de incentivos que se dan a empresas y a gente millonaria que claro, gana muchísimo y tiene hay que comenzar a recortar por algunos... Eso hay que hacerlo, hay que insistir en eso, para que esa gente poderosa sepa que incluso su estabilidad está también fundada en esa paz social. Claro. Pues mira Haití, que en Haití todo el mundo anda huyendo. Claro. Porque cuando tú tienes paz social, los países avanzan. Eso es parte del Cuando no hay económico, paz social, no hay avance. Ni hay seguridad jurídica tampoco. Eso es así. Yo creo que realmente nosotros sí estamos en un buen camino, ¿verdad? Porque se ve que los numeritos de la pandemia como que van tomando un lugar más o menos de control, ¿verdad? Sí. Poco a poco. Lo que no significa que ha pasado el peligro todavía. No, claro que sí. Y es bueno que el gobierno no se descuide. De hecho, hay que resaltar que iniciando la semana, el presidente emitió un decreto variando el toque de queda por el Viernes Santo y tomando algunas medidas de prohibición de venta y consumo de alcohol el Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo, buscando que la gente no se exponga tanto, que la gente no tenga motivos como para qué sé yo, violar las normas y así evitar nuevos brotes de contagio de coronavirus. Yo no sé si usted vivió eso o lo recordará, pero yo cuando muchacho lo viví, que la Semana Santa era una época de recogimiento. Sí. Incluso en las iglesias no se tocaba yo era monaguillo. Sí, había un gran respeto por esa celebración, pero recuerde que anteriormente este era un país que predominaba de manera total la religión católica. La religiosidad. Sí, la religiosidad, pero a medida en que han ido fomentándose otras religiones y la gente ha ido perdiendo ese nivel de respeto que tenía por algunas celebraciones, entonces déjeme aclararle, llegamos a estos niveles. Déjeme aclararle, ciertamente yo lo que veo es que lo que ha habido es un cambio de paradigma con el mercantilismo. Sí. Ahora se habla de vacaciones de Semana Santa, pero ¿vacaciones de Semana Santa de qué? ¿Se entiende? Si Semana Santa. Bueno, también es cierto, eso se mercadea para venta, claro. Lo que llama es a Chelsea. Yo no estoy en contra de que la gente coja un asueto para su cosa, pero lo que quiero decirle es que antes usted veía que era un recogimiento generalizado. Bueno, eso se perdió ya. Pero eso se fue, eso no vuelve más. Así es. Bueno, esta semana debemos entrar ya en la masificación del plan de vacunación, porque el pasado miércoles llegó un cargamento de vacunas de China, ¿verdad? Sí. Que se había retrasado un poco, era el día 15 que debía llegar. Llegó el 18 porque China fue afectado por una tormenta de arena, dice, la más fuerte de los últimos 10 años. Pero llegó la vacuna, ¿verdad? Y la vacuna china, ¿verdad? Sí, los chinos están la China. Y esto permitirá pues avanzar en el proceso de vacunación, masificarlo, y a medida en que vayamos abarcando la mayor parte de la población, tendremos mayores condiciones para seguir aperturando y teniendo bajo control la pandemia. Un médico amigo me comentó que es fundamental de que se continúe incrementando el proceso de vacunación, porque va creando las condiciones para la inmunidad de rebaño. Mientras más gente se vacuna, menos problemas vamos a tener. Sí, bueno, ojalá nos siga llegando la vacuna, porque el problema es que la vacuna no la están soltando a los países menos desarrollados. No, ese es el problema. Bueno. Vamos a la pausa. Uno de los elementos que impacta de manera radical en la economía del día a día, del común, a mi modo de ver, es el de las remesas que llegan desde el exterior, focalizadas básicamente en Estados Unidos, que es el país donde mayor cantidad de inmigrantes dominicanos reside, y que no van a pedir allí, ni a mendigar, ni a perder, hay su cosilla, ¿verdad?, como en todas partes, pero van a trabajar.
y a hacer negocio, a emprender. Y observamos, me he quedado gratamente sorprendido del aumento, ¿verdad?, de las remesas en un periodo en que se supone que la situación en Estados Unidos se convirtió en crítica por razones obvias, porque el país de Estados Unidos ha sido uno de los más golpeados ¿verdad?, por la pandemia, desde el punto de vista sanitario y también económico, a tal punto que ahora hay un tercer cheque, creo que el gobierno va a dar, imagínese usted, que le va a costar un dineral al Estado, pero que allí están claros que el dinero no es del gobierno, sino de la gente, de las personas. Pero es importantísimo para nosotros. Doctor, evidentemente que las remesas tienen un gran impacto en la economía. Así mismo. Porque en un momento de tanta crisis como el que se ha vivido todos estos meses, fundamentalmente es 2020 y parte de 2021, óigame, el país recibió 8.200 y pico de millones de dólares procedentes de los dominicanos que están trabajando en el exterior. Y como usted decía, la gran mayoría en Estados Unidos, el 79%, casi el 80% de esas remesas vino de los Estados Unidos. Claro, el resto será de Europa, de las islas. Muy ínfimo. Muy ínfimo, pero la mayoría está concentrada en Estados Unidos. Claro. Y entre enero y febrero han llegado casi 1.600 millones de dólares. Entonces, un aumento, uno se pregunta, óyeme, un incremento de casi un 20% de envíos de remesas en el 2020, cuando los países estaban en crisis. Y ahora se sigue incrementando, pero a niveles extraordinarios. No sé, ¿qué está pasando? ¿A qué se le puede atribuir eso? Eso es la gran pregunta, llamar la atención a los poderes políticos del patio de la importancia que tiene el dominicano en el exterior. Fundamentalmente, el que reside en Estados Unidos, por la razón de que son los que más aportan a la economía dominicana. Pero las remesas aportan más que el turismo, doctor. Pero claro que porque el turismo en tiempos normales no aportaba más que 6.000 y pico de millones de dólares a la economía. Y las remesas están aportando 8.000 y pico de millones. Es lo que le digo. Entonces, aquí debe respetarse más a la comunidad dominicana en el exterior. Uno ve cosas que le cobran carísimo, le cobran los pasaportes caros. Debemos respetar más a esa comunidad, que son nuestra gente, los que están salvando, diríamos, la situación, ¿verdad? En cierto modo. No es que dependamos exclusivamente de eso, pero que haya dado un eco. Incluso yo diría que hasta el turismo, la ausencia de los fondos del turismo, han sido compensados en cierto modo. Claro que sí. Pero el turismo aportó en el 2020 2.200 millones de dólares. Porque se desplomó el turismo, doctor. Claro. Y era lógico porque los países cerraron sus fronteras. Efectivamente. Los países cerraron sus aeropuertos. El mundo se cerró. Entonces, no podíamos esperar que el turismo aportara lo que estaba aportando en tiempos normales. Y ahí estuvo la compensación sobre todo, de las remesas. Exacto. Que yo no lo esperaba, porque para mí, con el mundo en crisis, la gente no iba a tener recursos para enviar. Ahora, Estados Unidos se mantuvo entregando un dinero a la gente, a sus ciudadanos, y eso aportó en alguna medida, pero además la economía norteamericana no se frenó por completo. La economía norteamericana, logró un crecimiento rápido, se reactivó rápido. Ahí hay algo también que hay que señalar con mucha propiedad, y es que lo que pasa es que ese tema se politizó por la campaña política en Estados Unidos, pero el anterior mandato norteamericano no fracasó en el plano económico, porque un país no se recupera en un mes. ¿Usted comprende? Quiere decir que eso es producto, todo eso que usted está viendo ahora es producto de esa economía que se fue estabilizando poco a poco, ¿verdad? Se fue estabilizando, porque además otra cosa que se demuestra que el dominicano en Estados Unidos es sumamente emprendedor, es decir, que no depende, por ejemplo, de empleo, trabaja, ¿verdad? Claro está, y tiene que trabajar en el plano de la relación de dependencia, pero la gran cantidad de dominicanos de allí se dedica a sus labores particulares. O sea que soy reiterativo en esto, de que la importancia que ha tenido el asunto de las remesas, que un amigo mío que le gusta mucho indagar en el pasado nuestro, me decía que nosotros los dominicanos fue que inventamos eso de las remesas, porque desde los tiempos de la colonia, de España mandaban una acción llamada el situado, que era un dinero que mandaba Goya. Claro. Y entonces eso, o sea que hasta en eso los dominicanos somos primeros. No sé, o sea que creo es importante que eso se
se mantenga como algo, ¿verdad? Diríamos que nos ha ayudado, ¿verdad? A salir un poco de esta crisis tan difícil. Pero mira, interesante porque pese a todo ese proceso tan traumático que vivió Estados Unidos, ese proceso electoral. Exacto, sí. Y las críticas a Trump, sí, su economía no se frenó. No se frenó. Logró una recuperación rápida. Sí. Y el Banco Central incluso en su informe lo dice, que esto es producto de la rápida recuperación de la economía norteamericana. Eso, exacto, exacto. Yo creo que sí, que realmente tú sabes que el norteamericano también es muy dado al emprendedurismo, ¿verdad? Es emprendedor, se repone, no se queja tanto como nos quejamos en el tercer mundo. Pero sí es importante de que sigamos, ¿verdad? Teniendo ese apoyo de nuestros hermanos. Yo diría que el dominicano en el exterior es para mí la provincia más lejana que tiene la República Dominicana. Sí. Porque a decir verdad, se dice que hay cerca de 2 millones de dominicanos en el exterior. Bueno, esta semana se dio a conocer un informe que hizo uno de esos institutos que trabaja con los migrantes, sí, que dice que en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, han emigrado 1.500.000 y pico de dominicanos. Imagínese. Yo creía que no, pero en 20 años, sí, porque en principio me habían hablado de la última década, pero ha sido tanta gente. Pero en 20 años sí, es posible. Bueno, se ha ido mucha gente, sí, 1.500.000 y pico de dominicanos, y sí, siempre hemos hablado de que en Nueva York vive más de 1 millón de dominicanos. Yo creo que en Estados Unidos, en el exterior, pero ante todo en Estados Unidos, para mí debe haber más de 2,5 millones de dominicanos, mucho más. Lo que pasa es que hay que contar ahí también los que todavía no han podido regularizar su situación legal. Claro. Hay gente que tiene hasta 20 años viviendo allá. Sí, en las 2 últimas décadas se ha ido 1,5 millones. Imagínense los descendientes de ese 1,5 millones de dominicanos, los que ya vivían en Estados Unidos y en otros países del mundo. Yo hago una comparación con un país hermano que nos queda cerquita ahí, que es Puerto Rico. Puerto Rico tiene en Estados Unidos más de 4 millones de personas viviendo allí. Y más allá en Estados Unidos que los que viven en la isla, que son 3 millones y pico. O sea que nosotros que quizás triplicamos la población de Puerto Rico, no es de dudar que tengamos cerca de 3 millones fuera de aquí del país. Bueno. Aunque aquí esas cifras no son muy confiables casi nunca, porque uno no da. Pero lo importante es que haya esa estabilidad que hemos buscado poco a poco, todavía nos falta. Y como usted dice, hay que seguir prestándole atención al dominicano en el exterior. Claro. Hace un tiempo se legisló para que tengan representantes en una de las cámaras legislativas, pero los gobernantes deben siempre desarrollar políticas que tengan presente al dominicano en el exterior. Porque esa gente está afuera trabajando, pero tiene la mente en República Dominicana y tiene la aspiración de en algún momento regresar a vivir en su tierra. Claro. Y una cosa que yo veo importante es que los gobiernos, cualquiera que sea este o el otro, designen personas en los puestos allí que conozcan la realidad del dominicano allí en el exterior. ¿Usted sabe a qué me refiero? Porque para eso que son los diplomáticos y los cónsules, para atender las cosas de su gente, ¿verdad? En los países donde ellos están. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, doctor, y en estos días estaba alguien hablando de la necesidad de grabar las remesas. Oiga eso. Grabar las remesas. Eso es un disparate. Si usted analiza esas estadísticas que se acaban de ofrecer, la mayoría de esas remesas van al Gran Santo Domingo, que incluye Distrito Nacional y la provincia, la nueva provincia de Santo Domingo, es decir, la vieja capital, ¿verdad? Exactamente. Santiago, Duarte, es decir, las principales ciudades. Pero ¿por qué incluye esas grandes ciudades? Porque va a sectores muy pobres. Entonces esa gente que ha tenido la oportunidad de emigrar, deja aquí a su madre o a su padre o un hermano y lo está asistiendo allá, le está enviando esas remesas, porque si es una persona con buena posición económica no va a necesitar que nadie le envíe ningún tipo de recurso. Entonces, alguien propuso en estos días, creo que fue desde allá de Nueva York, un funcionario de esos que mandan desde aquí, la necesidad de grabar las remesas. Eso sería un duro golpe para esos sectores y sobre todo para el país, porque cuando a una economía como esta le inyectan en el año 8.200 millones de dólares, eso le da cierta estabilidad, ¿verdad? El mercado cambiario se mantiene también estable. Lógicamente se necesitan de políticas como las que día a día se están aplicando desde el Banco Central, desde la autoridad monetaria, pero esa inyección es importantísima para la estabilidad económica de un país, sobre todo como este. Exacto. ¿Verdad? Ahí lo que yo digo que ese tipo de recomendación es un grave error político de la persona que lo planteó. Porque óigame, porque siempre parecen genios. Doctor. Pero grabar el dinero de los pobres, yo le llamo el dinero de los pobres, porque ¿por qué tú no me grabas, por ejemplo, el dinero de las grandes mineras,
de las grandes compañías transnacionales que se llevan la millonada de aquí. A eso no lo tocan. Tiene que ser del pobre, al que doble el lomo. Claro, porque es más fácil. Oh, claro. Es más fácil, doctor. Sí, pero de verdad que... Pero a veces trae terribles consecuencias. Yo digo la verdad, yo a veces no entiendo a los políticos. Parece que cuando los políticos logran un puesto, como que le cambian ciertas neuronas, como que se las sustituyen, la de pensar. Cuando están afuera, ¿verdad? Piensan muy claro, pero desde que están en el puesto, como que yo no sé lo que les sucede, que le cambian como el cerebro. ¿Me entiendes? Bueno, doctor, entonces esto de las remesas, más la información que da el gobernador del Banco Central de que hay muy buenas perspectivas por el desarrollo del turismo que se pueda dar en este año debido al proceso de vacunación a nivel mundial. También habla de las minerías, de la minería, habla de zonas francas, y una serie de sectores que entienden que se están ya dinamizando. Eso nos indica que República Dominicana este año tendrá una situación un poco distinta al año 2020, porque nuestra economía parece que comenzará a recuperarse ya a partir del segundo tramo o el segundo semestre de este año. Mire, yo sin embargo soy un poco pesimista en lo que respecta al turismo, porque en economía no vale el pesimismo y la buena fe, sino la buena fe es número. Sí. Pero resulta que yo estoy observando que, por ejemplo, la fuente principal de turismo para nosotros son los países europeos, Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y el confinamiento como que está como en camino allí, porque yo estoy mirando que, por ejemplo, estaba leyendo una noticia de que en Italia ya está prácticamente más del 75% de la población confinada. Sí. Y están arreciando Francia, España. Entonces que hay como un recrudecimiento de los contagios. Pero habría que ver a partir del segundo semestre cómo se replantea ese panorama desde el punto de vista de que quizás ya haya una gran parte de la población vacunada. Por lo que yo creo entonces que no debemos poner todos los huevos en esa canasta del No, pues no turismo, solo en esa canasta, pues también se habla de minería, de zona franca, hay que industria, diversificar. exportaciones, Exacto, inversión diversificar. extranjera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Así es. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Bueno, la sociedad dominicana ha demandado por mucho tiempo un plan real de seguridad ciudadana. Ha demandado acciones que le devuelvan la tranquilidad a la gente y que genere un clima que sea más propicio para las inversiones, porque en un país donde no hay seguridad ciudadana, las inversiones se alejan. Entonces, me satisface mucho que ya se ha comenzado a hablar de un plan de seguridad ciudadana. Me dicen que está listo y que fue presentado hace unos días en el Senado de la República. Es un plan que según el Ministerio de Interior y Policía tiene 4 ejes, específicamente la identificación de amenazas, reforma policial y transparencia y sistema de seguridad ciudadana, según ese proyecto que se ha presentado. Eso es importante porque es una de las principales propuestas que hizo el actual presidente en el pasado proceso electoral. Recuerdo cuando trajo a John Giuliani a República Dominicana como parte de un equipo que trabajó en lo que fue la presentación de esa propuesta siendo candidato presidencial. Parece que esa fue reformulada, fue adaptada a la realidad de la República Dominicana. Bueno, han estado trabajando con las mesas de género y ciudadanía en los diferentes municipios, ya la han montado en los 158 municipios, y ojalá que se pueda implementar y que se puedan destinar todos los recursos necesarios para que ese plan sea efectivo, porque hemos ejecutado muchos planes y ninguno de esos planes ha dado resultados. Ojalá que esta vez se pueda implementar, reitero, y que dé los resultados esperados, porque la sociedad dominicana demanda mucho de eso para su tranquilidad y para seguir avanzando en materia de desarrollo económico, político y social en la República Dominicana, doctor. Mire, yo en ese sentido analizo esa propuesta focalizada en la seguridad ciudadana y a mi modo de ver, estas cosas, este estado de cosas que hemos vivido aquí por durante tanto tiempo, yo diría que desde la fundación de la República hasta el presente, no puede cambiar de la noche a la mañana.
ni cambia con una cantidad de leyes, No, ni claro que cambia no. con dinero. Claro que no. A mi modo de ver, eso implica una reforma profunda del Estado que requiere una continuidad de los proyectos. No puede estar atada exclusivamente a la permanencia de una oferta política en el poder. ¿Usted comprende? Entonces, en este sentido, hay cosas que, por ejemplo, que coadyuvan, que colaboran, contribuyen a la inseguridad ciudadana. Nosotros no tenemos aquí, por ejemplo, una policía confiable. Sabemos que no, claro. Eso no la tenemos. Una policía que data desde los tiempos de la dictadura y que no ha recibido ningún cambio. Y transformarla lleva tiempo. Aquí hablan, por ejemplo, del laboratorio de criminología, pero si aquí hubo un laboratorio de criminología que se desguazó porque no le convenía a ciertos sectores. Otra cosa, tenemos una frontera que es un guayo, que por ahí se mete de todo, armas, contrabando. ¿Usted comprende? Entonces, hay otras cosas como son también el nivel de delincuencia interna, el sistema judicial, el sistema, diríamos, punitivo de cumplimiento de la ley. O sea, a mi modo de ver, eso es lo que conlleva una especie de reforma integral del Estado. Y eso no se puede hacer ni de la noche a la mañana, ni lo puede hacer un solo partido político. Y aquí cada uno está concentrado en sus propios intereses políticos circunstanciales. El gobierno puede tener la mejor buena fe del mundo, y yo lo veo bien, que por lo menos se hable de eso, que se plantee y que se discuta. Y aquí hay una serie de expertos que hablan de seguridad y cosas, pero es que al final de cuentas volvemos a lo mismo. Es decir, no hay una, ¿cómo le digo? No hay una pauta donde se establezca el control de los elementos básicos. A mi modo de ver, lo fundamental sería tener instituciones confiables, ante todo, ¿verdad? Formadas por personas que estén identificados con su objetivo y que tengan los recursos del lugar para poder dar ejecución a esas cosas. Sí, no está fácil. Sí, son muchos los componentes, doctor. Sí. Pero, independientemente de eso, hay que comenzar con algunas acciones que permitan marcar la pauta. Se puede paliar. Porque como usted decía, se necesita la transformación de la policía. Ante todo, y la justicia tener también. una justicia que realmente sea equitativa. Que sea realmente independiente. Independiente y equitativa, que no la tenemos. No la tenemos. Una Policía Nacional eficiente, como usted decía. Claro. ¿verdad? Entonces, integración e instituciones trabajando al unísono en esa dirección. Claro. Pues no es solamente Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, no. Ahí deben participar las Fuerzas Armadas, claro, como usted decía, Ministerio Público, Justicia, Policía. Todo, el Estado. Interior y Policía. Migración. Claro. Sí. Lucha contra las drogas, es decir, DNCD. Claro. Es decir, hay una cantidad de instituciones que deben trabajar concomitantemente con el órgano ejecutor, que es el Ministerio de Interior y Policía, conjuntamente con la Policía Nacional. Encargado de la seguridad interna del país. Claro. Y entonces acompañado de la población, porque la población debe participar. Claro. Por eso la importancia de la integración de esas mesas, que puedan participar las juntas de vecinos, los líderes locales, pero debe ser un plan que comience a ejecutarse y que ataque los síntomas primarios. Porque si esperamos a tener una justicia independiente, que no la vamos a tener por ahora. No, claro que no. Ni a una policía totalmente saneada, que no la vamos a tener por ahora, tampoco. Aunque lo diga quien lo diga. Exactamente. Entonces no vamos a tener nunca niveles aceptables de seguridad. Entonces hay que comenzar a aplicar un plan, como lo han hecho otros países, en lo que logramos esa transformación institucional que usted plantea, que sería lo ideal. Efectivamente. Entonces, yo creo que es importante y que este plan pueda tener el apoyo de todos los sectores. Porque a fin de cuentas todos necesitamos vivir en un país donde se garantice la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que nosotros tenemos que mirarnos los espejos de otros países que no tienen ningún tipo de seguridad, que es el caso de nuestro vecino, que ahí incluso no hay seguridad ni para el presidente de la República, imagínese usted. Entonces, yo no es que sea pesimista en cuanto al objetivo, yo lo aplaudo y creo que es una buena iniciativa. Es más, de hecho, solamente que se hable de eso, ya es importante. ¿Y por qué, doctor? ¿Y por qué la importancia de que ahí converjan todas las instituciones? Porque hay que atacar los problemas que generan la inseguridad en sus orígenes. Claro. Si tú tienes un país donde hay muchos robos, asaltos, secuestros, etcétera, tú tienes que atacar los problemas que te generan esa situación. Exacto. Por eso es importante que participen otras instituciones para desarrollar políticas que minen esos orígenes de ese problema que se está presentando en el momento. Pero sí,
uno a Porque veces, si no, no se logra la sí, transformación. claro, uno a veces es un poco hasta injusto con ciertas instituciones nuestras, pero uno se ve en el espejo de otros países más avanzados, entre comillas, que nosotros. Y también tienen serios problemas de seguridad interior. Usted me entiende. Sí. Estamos hablando a nivel de que hay mucha delincuencia, hay mucha droga, hay mucho crimen, en países incluso del primer mundo también, que por más que usted oye, lo vea Sí. muy bonito, pero por detrás la cosa es también bien fea. O sea, Claro. yo creo que las reformas son importantes y es como usted dice, no es que vamos a esperar que se reforme tal cosa para luego obtener tal Sí. cosa, no. Es como un plan de acción concomitante, que todos los factores estén trabajando, ¿verdad? Claro, En conjunto. claro. Y que haya una voluntad política superior. No, y que haya un consenso para que quien sustituya a las autoridades actuales continúe aplicando ese plan. Efectivamente. Porque cuando los planes los aplica un gobierno de turno, el que regresa, el que llega, lo echa a un lado, no hay resultados. Porque no ¿verdad? hay el concepto de la continuidad del Estado. Ujú. Eso es lo que lamentablemente tenemos Sí. acá. Y aquí la situación es difícil. Bueno, Difícil, doctor, porque este es un país con una frontera por donde entra todo. Entran drogas, armas, personas indocumentadas, delincuentes. delincuentes, por ahí de entra la de peor todo. laya, sí. Entonces, también es un país, y lo hemos analizado aquí, que pasó de ser un país puente del narcotráfico a ser un país que además de puente se está quedando con una gran cantidad de la droga, porque anteriormente a los narcotraficantes dominicanos le pagaban en efectivo, ¿verdad? Sí, ahora le pagan en numerario. especie, ¿verdad? Ahora le pagan en especie. Sí, Entonces, claro. esa droga que reciben esos narcotraficantes por facilitar el tránsito hacia Estados Unidos o hacia Europa, entonces esa droga se comercializa en la República Dominicana y eso presiona Y entonces hay la otro seguridad problema del también país, ¿verdad? que afecta esa transformación, que es la complicidad generalizada que hay aquí, Sí. de instituciones que están llamadas a velar por ese orden. Estamos hablando de todo tipo, no estamos diciendo específicamente tal o cual, sino gente que está, diríamos, comprometida, ¿verdad?, con los estamentos de poder. Y total, y a veces se confabulan y por razones hasta económicas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, Creo que no va a ser fácil hay eso. que esperar la implementación de este plan para Exacto. ver qué señales da. Exacto. Pero con lo primero que hay que comenzar es con la transformación de la policía. Bueno. Y comenzar a aplicar toda una estrategia tendente a cambiar lo que tenemos. Bueno, Yo creo que por ahí que hay que comenzar. Exacto. Y además le voy a decir otra cosa, es que la configuración que tenemos del tipo de Estado que tenemos está diseñado para que siga siendo así. ¿No? Para Y doctor, y destinar los recursos que se necesiten. Esa es otra también. Porque a veces Sí, tú propones un plan, pero no entregas los recursos. pero lógico. Entonces tú no puedes ejecutar un plan para combatir la inseguridad, para combatir la delincuencia, sin recursos. Y recuerde, la delincuencia tiene más recursos a veces que el mismo Estado. Porque, por ejemplo, en el caso del narco, esa gente tiene todo el cuarto del mundo, Sí. como se dice. Imagínese usted cómo tú vas a luchar contra un sector que tiene todo el poder del mundo, que puede hacer y deshacer. Entonces tú tienes que crear ciertas condiciones en las instituciones para tratar de que esos sectores de la delincuencia tan poderosos penetren esas instituciones a niveles Claro. que te afecten una política imagínate, de Estado, ¿verdad? Sí, alguien me decía, un chusco, que es muy difícil para cualquier persona encargada de algo resistir una bofetada de $100,000. O sea, no es fácil. Bueno, el narcotraficante no solo es de 100,000, se la da de más de ahí. Bueno. Vamos a la pausa. Es evidente que la lucha política empieza a ejecutarse muy temprano, ¿verdad?, en nuestro país. Ya se ven los albores, ¿verdad?, los congresos, esto, lo otro, los nuevos dirigentes. Pero hay un factor que está altamente politizado y que a mi modo de ver será el buque insignia de la lucha política en este cuatrienio, y es el de las causales de la ley de derecho penal, el código sobre el aborto. Sí. Las famosas 3 causales. Eso ha creado una situación de tal magnitud que prácticamente es lo que va a dominar el discurso, ¿verdad? Porque es un tema político. Claro. Aunque parezca mentira, sí lo es. Porque en primer lugar ha dividido hasta las mismas élites políticas que están identificadas uno con un aspecto
del aborto y otros con otros. Y a la sociedad la dividimos. La sociedad la ha dividido. Entonces, Sí. usted entiende que, por ejemplo, hay una radicalización de los grupos eclesiásticos, aunque no todos están 100% monolíticamente de acuerdo, porque la prensa lo maneja de una forma, pero, por ejemplo, aunque ahí coinciden prácticamente todos los grupos cristianos, ¿verdad? Hay algunos grupos cristianos que entienden de que hay algunas causales que son atendibles, aunque obviamente el principio fundamental es diríamos, el derecho a la vida, eso nadie lo puede discutir, pero hay una serie de circunstancias que son analizadas de manera científica, ¿verdad? Pero también hay otros que plantean que eso puede ser una puerta para darle cabida a centenares de miles de abortos. Sí. O sea que Bueno, es un tema muy delicado, muy caliente. Pero es una lucha de muchos años, doctor. Claro, sí. Y que por la influencia de la religión aquí, o de las religiones, Cierto. no se ha logrado Exacto. pasar. E incluso eso ha frenado que nosotros tengamos un código penal moderno. Exacto. Porque es el único punto que ha evitado la aprobación del Código Penal en la República Dominicana. Recuerden que el pasado gobierno recibió la aprobación del Código sin el tema de las causales, Exacto. pero lo recibió en medio de un debate más fuerte incluso que el que se está dando hoy. ¿Y qué hizo el pasado presidente Danilo Medina? Devolvió el código, no lo promulgó, lo devolvió. Parece que hizo una consulta y sometió las 3 causales, buscando una vía para que se pudiera aprobar las causales, o se pudiera aprobar el aborto en situaciones muy especiales, ¿verdad? Y eso radicalizó a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica y a otros sectores que son, como usted dice, pro vida, ¿verdad? Así que ellos llaman pro vida. Sí, claro. Y entonces ese debate impidió que se aprobara el Código Penal. En la pasada campaña electoral, incluso el presidente actual, Luis Abinader, prometió al país que iba a apoyar las 3 causales. Hizo ese compromiso. Exactamente. Y el tema como que se frenó en todo el proceso electoral, la Claro. pandemia, pero ahora las mujeres organizadas en los grupos que defienden los derechos de la mujer retomaron la lucha, Exacto. ¿verdad? Ahora no, hace varios meses, y las radicalizaron en las últimas semanas, y montaron un campamento frente al Palacio Nacional, y eso ha provocado que el tema se convierta, diría yo, en el tema de debate nacional, en el principal tema de debate de la República Dominicana en este momento. Y eso obligó a que esta semana el Ejecutivo mandara una opinión de unos juristas que contrató, mandara una opinión al Congreso apoyando las 3 causales. Es decir, que ya hay una posición que está fijando el Ejecutivo y que va a obligar, como usted decía, que otros partidos también se expresen. Cierto. Imagino que el PLD estará a favor de las 3 causales porque cuando Medina fue presidente sometió las 3 causales al Congreso Nacional. Habría que ver la opinión de Fernández y otros líderes políticos nacionales. Hay algo importante. Pero ahí. esta vez parece que va a haber un desenlace, doctor. Hay algo importante ahí, es lo siguiente. Demuestra la incapacidad de nuestra clase política para hacerle frente a los problemas. No, y la falta de independencia del Congreso Nacional, que no ha tenido la capacidad para tomar una decisión. Por eso le iba a decir, porque ellos son muy raudos para aprobar proyectos que son lesivos a la economía nacional. Sí. Aprueban contratos leoninos, aprueban una serie de cosas que le hacen daño económicamente a la nación. Sin embargo, cosas que deben ser resueltas en uno u otro sentido, porque lo que estamos planteando es que si hay una diversidad de criterios, para eso es que existe lo que se llama la instancia del Poder Legislativo, Claro. porque ahí que se establecen las reglas. El primer poder del Estado es el Poder Legislativo, es de donde surge la ley, Claro. de ahí surge la Constitución y de ahí surgen las demás leyes, pero demuestra que está en manos de las personas menos capaces para hacerle frente a la... Es un poco difícil tener que decir eso, pero es una realidad. Claro. Tenemos una clase política irresponsable en ese sentido. Bueno, y tú tienes un sector de la sociedad que te está reclamando como Congreso desde hace muchos años que te tome en cuenta. Es decir, hay un sector de la mujer que te está diciendo, permítanme decidir, yo tengo el derecho a decidir. Es lo que le digo. Entonces, no es que se prolifere el aborto, pero
Es decir, en situaciones muy especiales, Pero que lo digo, permítanme decidir, eso es lo que te está diciendo la yo quiero es una mujer. respuesta. Yo como Claro. ciudadano del común exijo, como ciudadano de a pie, que me cumplo con mis compromisos de las fiscales y ahí reporto todos los años. Sí, Mucho o poco, lo que poco que consiga, se los reporto al Estado. Y me dice, tiene que pagar tanto, ahí está. Yo tengo el derecho moralmente a hablar alto aquí, aunque no tenga importancia económica. claro. Pero lo digo porque cumplo con mis obligaciones. Sí. Entonces yo como ciudadano le exijo a esa gente que vive de uno, que la suma de los 2 centavos que yo pago y los 2 que usted paga y los 2 de los otros, hacen que ellos vivan como príncipes orientales. Señor, decidan lo que sea, pero en el sentido que sea correspondiente. Pero esta vez, y es lamentable, va a haber una decisión al parecer. Y el Congreso la va a tomar presionado por la corriente ya que está en proceso. Y presionado por el liderazgo político. Primero, observe la opinión del presidente, ¿verdad? Que fue un compromiso durante el pasado proceso electoral, está apoyando las 3 causales. La opinión de esos grupos de mujeres que no han cejado un ápice Bueno, y desde el que mismo iniciaron su presidente lucha. saliente, el otro que El salió presidente también saliente estaba de fue que acuerdo. sometió las 3 causales. También. Escuché al vocero de los diputados PLDistas, que es ahora miembro del comité político, uno de los voceros, pidiendo que permitan que el Congreso decida con independencia. Porque ¿verdad? el Congreso no tiene que pedirle permiso a nadie. Bueno, Sí. lo que está es haciendo la precisión de que al parecer hay fuerzas Exacto. externas que están influyendo en las decisiones del Pero entonces Congreso están por encima Nacional. del Estado, esa fuerza. Entonces, escuché el pasado martes al obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, decir o proponer un referéndum. Dice él que sea el pueblo el que decida. Él está partiendo del hecho de que esta es una sociedad que siempre se ha definido como eminentemente católica. Entonces, está partiendo de que en un referéndum la iglesia puede tener ganancia de causa, Déjeme aclarar, pero sí. quizás se puede equivocar en ese caso, Déjeme porque los aclarar tiempos algo, han cambiado sí. bastante. Yo quiero aclarar algo. Es que la Iglesia Católica no tiene ya la hegemonía populista que tenía antes. No, y me parece, doctor, Sí. que el planteamiento que hace Jesús Castro Marte es una muestra de debilidad. Es una muestra de que ya la presión que ha estado haciendo hasta el momento para evitar la aprobación de las 3 causales no está surtiendo los efectos que ha surtido hasta el momento. Obviamente. Y que está pidiendo, sí, bueno, díganle al pueblo que decida. cierto, pero hay que ¿Entiende? admitir, obviamente, que los sectores, vamos a decirle, uno dice cristianos, pero son evangélicos, Sí. ¿verdad? Todos son cristianos, todos. ¿Cómo le digo? Coinciden todos, Iglesia Católica y los protestantes, en el mismo tema. Lo que sí le planteo es lo siguiente, que posiblemente ese tema tenga que ser resuelto por un organismo que tenemos aquí, llamado el Tribunal Constitucional. Ah, bueno. Es lo más probable. Ah, bueno. Decía el presidente Fernández el pasado martes o el miércoles, si no me equivoco, Sí, que se tome una decisión u otra, eso lo va a decir el Tribunal es Constitucional. posible que eso sea ahí. Y por suerte tenemos una institución que se coloca por encima de los demás estamentos. Sí, ojalá que sea así. ¿Eh? Ojalá que sea así. Digo, sus decisiones Exacto. están por encima de. Sí, pero hay muchas que no le hacen caso. Aquí hay muchas decisiones del Constitucional que no le han hecho absolutamente caso, pero Sí. esperamos que sea así. Sí. Como está renovado, aunque yo le voy a decir una cosa, yo no sé, pero yo noto cierta influencia de sectores eclesiásticos en ese tribunal también, aunque parezca mentira. Pero por lo menos las instituciones son las que deben decidir esas cosas, porque para eso las tenemos aquí, ¿verdad? Sí, pero un tribunal como ese, como el Tribunal Constitucional, yo no creo que se pueda arriesgar a tomar una decisión contraria Bueno. al interés de la sociedad. ¿Sabe por qué, doctor? Porque la gran responsabilidad que tiene ese tribunal, cualquier decisión contraria a los intereses de la sociedad Exacto. y que vulnere los intereses de la Constitución, hunde Eso es correcto, ese órgano. eso Entonces, es correcto. además, los hombres cuando adquieren el nivel de que tienen los que están en el Constitucional, los que tienen, los que están en otros órganos, Ujú. deben actuar siempre apegados a los mejores intereses de la sociedad. Eso es correcto. A veces no Eso- ocurre así, pero yo espero que si esto cae en manos del Constitucional, su decisión sea ejemplar. Usted puede estar ¿verdad? seguro que va a caer en manos del Constitucional. Sí, sí, Usted va a puede estar caer, seguro. El tema tan porque caliente ya como es. los constitucionalistas y conocedores del tema están hablando de que sea una decisión u otra, es decir, que sea Van a por las ir 3 ahí, causales o no, va a caer en el Y eso Constitucional. está bien porque es un ejercicio democrático, ¿verdad? Así es. Claro. Mira, la semana que inicia va a estar centrada en este tema que acabamos Sí, de sí, debatir, sí, sí, sí. el de las 3 causales, porque para el próximo sábado los sectores de la Iglesia Católica y los que están
asociados o agrupados en los grupos Pro Vida han convocado una caravana. Parece que va a recorrer el país entero para hacerse sentir de la misma forma que se están haciendo sentir lo que proponen las 3 causales. Bueno, el plan de vacunación también será uno de los temas que seguirá dominando la atención del país, porque ya con la llegada del 1 millón de vacunas China, pues se logra retomar la masificación de este proceso de vacunación, y lógicamente toda la atención del país está centrada en esto para ver de qué manera logramos salir de la pandemia que nos tiene postrados desde hace más de un año. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.